Buenas tardes. Hoy nuevamente nos encontramos. Gracias por su participación, para las personas que me hicieron favor de comunicarse con nosotros y que me pidieron que regresáramos al tema de substanciación. Obviamente no vamos a abordar todo el tema en estos pocos minutos, pero sí cuando menos vamos a dejar algunos toques que pudieran ser interesantes. Hoy, 14 de mayo de 2019, damos la bienvenida y comenzamos con substanciación, y para eso les pido que vean en su ley de amparo el artículo 112, en donde nos habla de las diferentes resoluciones o proveídos que puede emitir el juzgado de distrito. Insisto, estamos hablando de amparo indirecto, y cuando promovemos nuestra demanda de amparo, al día siguiente, dentro de las 24 horas, podemos ir a ver cuál es el resultado. Hay tres probabilidades: el desechamiento, la prevención y la admisión. Sobre admisión no tenemos ningún problema. Sobre la prevención, bueno, pues debemos decir que debe desahogarse en los términos que solicita el juzgado de distrito. Creo que lo importante aquí es ver el desechamiento de plano en caso de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Desde luego es muy ocurrido que los juzgados o los jueces de distrito rechacen las demandas de amparo, y lamentablemente, si el abogado no conoce cómo defenderse, pues se queda prácticamente en estado de indefensión y va a decir a su cliente que no se pudo realizar la demanda de amparo. En este caso, cuando existe un error, es decir, una apreciación falsa por parte del juzgador, entonces lo que procede es interponer un recurso de queja. En este caso, quiero señalar una tesis al respecto, y voy a tratar de poner un pequeño ejemplo de cuando el juzgado de distrito desecha de plano la demanda por esta razón que acabo de señalar. Es decir, nos dice en lo esencial la determinación de lo que son los términos. Hablamos de un desechamiento de plano porque la demanda tiene una causa manifiesta. Vamos a ver lo que es manifiesto según la propia jurisprudencia. Dice: lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Es decir, si bien es cierto que el término de manifiesto es un término ambiguo, tenemos que tratar de interpretarlo, pero no de manera subjetiva solamente, sino tratando de dar una objetividad, al menos con una idea de estándar, es decir, de un sentido común. Dice, a su vez, lo indudable es el otro término, o sea, manifiesta e indudable. ¿Indudable para quién? Dice, indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Eso desde luego es un criterio que debemos entender claramente, porque si del contenido de la demanda efectivamente se advierte que no existe, según la narrativa de los conceptos de violación, un agravio personal y directo, creo yo que ahí pues deviene inmediatamente este aspecto de que aun cuando se admitiera la demanda no prosperaría el juicio de amparo, porque no existe, en el ejemplo que pongo, ese agravio personal y directo del quejoso. Dice, la improcedencia
en que se basa el resolutorio impugnado radica en la fracción 14ª del artículo 61 en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de la Ley de Amparo. El artículo 61, que habla precisamente de las causas de improcedencia en la Ley de Amparo, dice: el juicio de amparo es improcedente. Me voy hasta la fracción 14ª. Señala: contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo expresa: el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días. El artículo 18 señala: los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Dice: del contenido del antecedente de los actos reclamados voy al caso concreto, lo que dice el juzgado de distrito. Dice: se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de estos al menos desde el día 16 de septiembre de 2017, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que en esa fecha, después de rendir su declaración ante una fiscalía, fue informada de existir una persona fallecida por dichos acontecimientos y que la iban a detener. Enunciado el presidente que en concepto del que habla, pues no fue debidamente analizado. Es decir, una cosa es conocer la existencia de una orden de aprehensión en mi contra y otra muy diferente lo que se señala aquí. Dice que le dan a conocer que existe una persona fallecida y que por dichos acontecimientos la iban a detener. Entonces, esta apreciación que hace el juez de distrito, en mi criterio, pues deviene totalmente errónea. Es decir, entiendo yo por error una apreciación falsa de una realidad. La realidad es que no conoce la orden de aprehensión, y si bien es cierto que, suponiendo sin conceder que si existiera una persona fallecida, eso no significa que ya hubiera una orden de aprehensión, sobre todo tomando en consideración que nuestros tribunales, sobre todo, no tribunales, sino en este caso la Procuraduría, no se destaca precisamente por ser muy rápida. Entonces, la orden de aprehensión seguramente, pues primero debe solicitarse a través de la Fiscalía y ya posteriormente se obsequia la misma. Entonces, la apreciación, repito, del juez de distrito fue errónea. Por tal motivo, tuvo que interponerse el recurso de queja para poder obtener, en este caso, una sentencia favorable, y la cual nos permitió pues llevar a cabo el impetar nuestra demanda de amparo. Repito ahora una tesis que dice: demanda de amparo sobre el desechamiento de plano conforme al artículo 113 de la Ley de la Materia constituye una excepción por regla general. De las exigencias de indudable y manifiesta de la causa de improcedencia establecidas en el citado precepto, se obtiene que, por regla general, el desechamiento de plano de la demanda de amparo es una excepción, debido a que, en principio, la admisibilidad del juicio de derechos fundamentales debe primar, dice aquí, por tratarse del medio de control constitucional extraordinario, apto y eficaz para impugnar actos o omisiones de la autoridad que conculquen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y o en los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Lo anterior sin que la preeminencia de la admisión de la demanda desconozca, desde luego, en el amparo debe sobreseerse si se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia debidamente acreditada. Entonces, como se puede apreciar aquí, creo que no quedó debidamente clara la redacción de la proposición prescriptiva, en cuanto a que, si recordamos la lectura que dimos, se habla de que si se advierte de la demanda de amparo que, aún admitiéndola,
no prosperaría porque no existe un agravio. Esto entraría ya a la materia ya no procesal, sino sustantiva. Entonces creo que si nosotros vemos existe una cierta mezcla, o cuando menos prima facie se antoja así, porque no aclara con precisión. Si nos damos cuenta, hablar del artículo 61 de la ley de amparo es precisamente hablar de aspectos procesales. En fin, seguimos aquí con este caso y vamos a pensar cómo sucedió que finalmente el Tribunal Colegiado Circuito nos concedió el beneficio, llamémoslo así, de corregir y de dar por aceptada la demanda, lo que ordenó el juez de distrito, y este finalmente la acepta. Seguimos con la substanciación. Sí, en este caso, al ordenar el colegiado al juez de distrito que acepte la demanda, se acepta esta y entonces se señala la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Como vimos en la sesión pasada, es muy importante conocer la fecha de la celebración de la audiencia constitucional a efecto de que podamos ofrecer en tiempo nuestras pruebas, dijimos, testimonial, pericial, de inspección y yo agrego, y la documental. Documental cuando nosotros vamos a ofrecer pruebas documentales que no están en nuestro poder, sino que se encuentran en archivos de algunas instituciones, de algunos juzgados o de la Procuraduría. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si a petición nuestra el juzgado o la Procuraduría no hace entrega de la documentación solicitada, entonces el oferente de la prueba solicitará al juez de distrito que éste requiera a las autoridades contumaces para que entreguen ya sea la copia certificada cuando se hizo la petición del oferente, o bien sin petición del oferente se solicite el original de dicha documentación. Esto lo vimos en la sesión pasada y hay que invocar la tesis correspondiente. Esta se puede encontrar en el libro 57 de agosto del año próximo pasado. Posteriormente, bueno, pues el día de las pruebas se hace relación de ellas y desde luego se ofrecen también los alegatos. Alegatos que van a consistir en argumentaciones que van a fortalecer la existencia del acto reclamado, es decir, la vulneración de garantías y de derechos humanos vulnerados. En este sentido, creo que más o menos tenemos un panorama de lo que es esa substanciación y pues les agradezco mucho su atención, que tengan muy buen fin de semana. Bueno, pues no fue fin de semana, sino que tengan una muy buena semana y les agradezco nuevamente que escuchen y vean estas, yo diría, reflexiones. Que Dios los siga bendiciendo y muy buenas tardes.